Aquí comienza Tenemos Historia, un programa sin precedentes que propone hacer conocer nuestro pasado de manera veraz y objetiva a través de la opinión autorizada de los más prestigiosos historiadores. Esto es Tenemos Historia, con Emilio Perina. Muy buenas, ¿cómo están? Soy Emilio Perina y es un auténtico gusto, un verdadero placer para mí estar aquí con ustedes nuevamente en este espacio donde nos proponemos conversar con escritores, académicos, historiadores, periodistas, oftalmólogos, licenciados en ciencias políticas y todos aquellos que de alguna u otra manera nos ayuden a comprender y entender nuestro pasado y de alguna u otra forma saber de dónde venimos, cómo nos formamos, por qué somos lo que somos y tal vez, solo tal vez, ayudarnos a ver hacia dónde vamos, ¿no? Cada día estás más pretencioso. Bueno, Omar, como saben, desde hace unos años hago este programa con mi amigo el doctor Omar López Mato. El programa ya lleva 8 años en la radio, que no es poco. No es poco. Y bueno, hoy además, primero voy a hacer todo lo parroquial, recordar que nos pueden escribir a programatenemoshistoria@gmail.com, que este programa está siendo grabado como los anteriores del ciclo y pueden entrar a él de dos formas distintas. Algunos los van a encontrar entrando a Facebook, buscan Olmo Ediciones y allí linkean Programa Tenemos Historia. Otros entran a Facebook, buscan Programa Tenemos Historia y allí encuentran algunos de los programas. Y hoy tenemos la visita a la doctora Carmen Eve Pelosi, a quien le damos las gracias por haber venido. Gracias y vamos a hacer un programa que yo tal vez lo dividamos en dos partes. Vamos a ver cómo deriva la conversación. La doctora Pelosi se ha ocupado, la vez pasada hablamos sobre las relaciones exteriores en el gobierno de Frondizi, pero se ha ocupado mucho de las relaciones con Francia, de la historia de Francia y la historia de Argentina y a veces de los cruzamientos. Pero tiene un libro del cual me gustaría empezar la conversación allí, que es Vichy no fue Francia, ¿no? Vichy no fue Francia. Recordemos, el gobierno de Vichy fue el gobierno títere que los nazis instalaron después de la caída de París en 1940. A la cabeza del mariscal Pétain, que era el héroe de la Primera Guerra Mundial. Él y Fouché. Y bueno, me parece que esto plantea... No, porque Argentina, aparte es interesante, porque Argentina, es decir, es un país que en su origen, en un momento, fue muy galófilo, ¿no? Francófilo, y que tiene toda una relación que se remite, bueno, primero ya al tiempo de Liniers. En Liniers ya había una discusión quiénes eran pro Napoleón y quiénes no eran pro Napoleón. Ya desde el origen de nuestra patria hay una situación conflictiva con Liniers. Después el conflicto del bloqueo con Francia, cuando tenía sus ánimos expansionistas, tratando de copiar un poco lo que estaba haciendo Inglaterra. No solamente acá, tuvieron problemas en la época de Rosas, pero no fue solamente que se la agarraron con la Argentina. Bueno, primero Montevideo era la ciudad en donde mayor cantidad de franceses había fuera de Francia. Bueno, les voy a proponer una cosa. Vamos a presentar el programa y vamos a hacer en el próximo bloque un punteo de los temas que acaban de hacer, de que relacionan a Francia con la Argentina, y después nos metemos en esta historia de lo que le sucedió cuando Francia cayó en manos de los nazis durante la Segunda Guerra Mundial. Presentamos el programa y seguimos conversando con Eve Carmen Pelosi. Estás en Tenemos Historia. Estás en Radio El Mundo, AM 1070. Bien, estamos aquí en Tenemos Historia junto a Omar López Mato conversando con la doctora Eve Carmen de Pelosi, que es doctora en Historia y que se ha ocupado mucho de las relaciones con Francia, y el programa va a tener un buque francés hoy sin duda, ¿no? Repasábamos en el corte y yo les proponía hacer un vuelo de pájaros sobre... Están primero los viajeros... Hay muchos viajeros que llegan acá a la Argentina, recorren la Argentina y escriben. Durante la colonia y durante el virreinato y después del virreinato. Las Malvinas, descubiertas por Bougainville. Malvinas era un nombre, deriva un nombre francés. Malouine, de Saint-Malo.
de San Malo, Maluín. Sí. Así que Sí. después vos mencionaste el caso de Liniers. El caso de Liniers, en donde ya había el habido... conde de Liniers, que es Bueno, francés, no, el conde es el hermano. el, es claro, hermano. el conde de Liniers era hermano, él era el conde de Buenos Aires. El conde de Vamos Buenos a hablar Aires, del ex exactamente, virrey. Exactamente. Pero lo que quería destacar es que fue tal vez el primer personaje popular, político popular de la historia Con ascendencia argentina. francesa. Aparte, ojo, Napoleón le había mandado a un enviado para Sassenet. Sassenet, El que Marqués de exactamente, que después El terminó Marqués de Sassenet. preso. Y cuando volvió a Francia, Napoleón ni bolilla. No hiciste lo que te pedí, no me hables. Pero digo, ya eso marca una relación, ¿no? Que el Sí. primer líder popular de nuestro país, o lo que va a ser nuestro país, de la ciudad de Buenos Aires, sin ninguna duda, para ser más precisos, fuera francés, Liniers, es llamativo, ¿no? Lo que pasa es que Francia tiene durante todo ese periodo una gran influencia cultural sí. en toda América Latina, no solamente acá. Por ejemplo, Vicente López Sí, López el del decía, himno. cada vez que llegan los barcos con libros franceses, nos abalanzamos y esos libros van pasando de mano en mano para Ujú. que todos los podamos leer. Víctor Hugo, todos los literatos franceses eran muy conocidos acá. Y además recordemos que el Código Napoleónico es el Claro. modelo de nuestros códigos. Es el modelo de nuestros códigos. De Acá hay que- Latinoamérica. Y que la mayoría empezando por Esteban Echeverría, ¿no? Claro, de acuerdo, estuvo 5 años en En Francia. Francia, París. claro, Y bueno. trae el La romanticismo. formación era ir a Francia, sí. Claro. La verdad era esa. El Anclado en romance. París es una larga tradición Es una larga argentina. tradición Empieza con argentina. Echeverría. Sí. Y de alguna manera uno puede decir, sin ánimo de exagerar, que imitábamos los modelos anglosajones en lo político, pero en lo Sí. cultural lo francés. Lo Exactamente. francés. A pesar de que también en los primeros años directorio es una cosa que se copia de Francia, el triunvirato también el se copia de directorio, Francia. bueno, y las intenciones de Pueyrredón de traer un rey francés. Sí. Y además ya el había. iluminismo, Sí. lo que es el siglo XVIII, los derechos del hombre, todo eso influyó mucho en la Claro. independencia. Diderot, en las Rousseau, Voltaire. independencias americanas. Era la lectura obligatoria, Se era conocían, Rousseau y se Voltaire, conocían de todos. todos nuestros. Pero eso es Bueno, influencia el contrato cultural. social lo traduce Mariano Moreno. Así es, Claro. así es. Menos la parte de la religión, que la deja de lado. Bueno, esto prueba, digamos, de alguna manera Influencia cultural. cultural, Cultural. pero fuerte influencia cultural que se expresa en la colonia, en el virreinato, en los primeros años de la vida independiente, legislación. y aparece el conflicto con Rosas, yo diría que es... Claro, en esa época Francia había adoptado una actitud imperialista. Estaba viendo cómo le iba bien a los ingleses y dice, bueno, vamos a copiar un poco lo que le hacen con los ingleses. Y no es solamente que se engaña con el Río de la Plata. Primero, el Río de la Plata tenía México. especial interés. Bueno, pasa en México la revolución del panadero, Claro. la conquista del panadero, pero Montevideo, les decía, era la ciudad que mayor cantidad de franceses sí, tenía eso fuera de está muy Francia. claro. 12.000 franceses Muy estaban claro. en Montevideo. Con Eh, soldados, muchos soldados además. ¿no? Sí, con Una legión. soldados y la flota. Participaron del Querían hacer una asedio de colonia. Montevideo. Querían Sí. hacer una colonia, Los traer franceses. 100.000, Sí, sí. hacer una colonia francesa en Uruguay. 100.000 inmigrantes pensaban traer. Bueno, lo que decía, fue en México, fue en Napoleón III. Napoleón III, bueno, no, y Ay. todo eso, es decir, Francia en un momento tiene una política imperialista que termina abruptamente en 1848, como decía el otro día, en donde hubo una debacle internacional, las bolsas cayeron. 1848 la Comuna de París. 1848, la Comuna de París, entonces los sueños imperiales se acabaron. Los retomarían años más tarde Napoleón Napoleón III, III. la famosa Legión extranjera, la invasión de México. Bueno, eso pero esa es una política internacional. En los rasgos, digamos, afectivos y culturales, uno no puede dejar de pensar que dos de los argentinos más grandes de la historia tuvieron su exilio y pasaron largos años en Francia, como son el caso de Alberdi y San Martín, ¿no? Alberdi Ni y más San ni Martín, menos. sí. Así que la relación se va asentando. Después de la caída de No Rosas, se va de acá, ¿dónde te vas a ir? eh, A vos se te ocurrió ir a Brasil, la mayor parte se va a Francia.
La mayor parte se va, claro, el lugar de destino era... Bueno, no, a Rosa se le ocurrió Inglaterra. No, a Rosa se le ocurrió Inglaterra, es verdad. Justamente por eso estaba pensando en Rosas cuando hablaba de San Martín y Alberdi, eligieron Francia. Pero bueno, Rosas es el momento tal vez más traumático. Ahí hay una cosa bastante graciosa, que es la vuelta de obligado, que hoy hay una controversia un tanto absurda por el revisionismo y mal hecho. Todos sabemos que esa fue una batalla que en realidad Rosas pierde, y la flota anglo-francesa pasa sin heridas, a punto tal que esto iba a contar. Muy poco tiempo después, en una estación que primero era de tren y después de subtes, se denominó en París vuelta de obligado. Que yo sepa, los países, claro, pero ¿saben por qué se llama Argentina? Esto es lo que iba a contar. Argentina, sí. Sí, ahora se llama República Argentina, que es la única estación de subte que hay en todo el metro de París, que es bastante extenso, que refiere a un país, no hay otra. Sí. Esa fue una negociación del gobierno de Carlos Menem para que de alguna u otra manera, teniendo en cuenta que vuelta de obligado es una derrota de las tropas argentinas, no siguiera siendo recordada y se cambió el nombre por Argentina. En realidad lo había empezado Perón eso. Sí. Había sido un intento de Perón, en un momento dado, hace un trámite para cambiarle el nombre. Y finalmente eso termina con el gobierno Menem. Pero lo interesante mal no recuerdo, devolvieron fragmentos de balas de Argentina que tenían conservado los franceses, y una de las que lo fue a recibir fue María Julia Alzogaray, y es posible, porque el bisabuelo de ella había estado en vuelta obligado. Claro, es posible, pero digamos sí, seguro, que la historia de esa estación de subte tuvo estos cambios, demuestra además que vuelta obligado para los franceses fue un triunfo de las armas francesas, y así lo festejaron por años. Tuvieron mucho respeto cuando Mansilla se va a exilar. Norberto Mansilla se va a exilar a Francia, en donde tiene una actitud tiene una actividad de Celestino, porque él es el que dicen que él se le presenta a Eugenia de Montijo, a Napoleón III. Y lo respetaban mucho porque había sido, es decir, fue una batalla, la ganaron, pero la habían ganado a un precio alto. Ahora, Eve Pelosi, este es el momento tal vez más tenso entre las relaciones de Argentina y Francia. No hubo otro momento de enfrentamiento como este, ¿no? Bueno, un poquito durante la Segunda Guerra Mundial. Claro. Porque como nosotros seguimos nosotros rompemos relaciones con Alemania cuando en marzo Alemania del 45, ya estaba vencida. Claro. Entonces, las relaciones con Francia eran muy, muy tensas. Lo que siempre me llamó la atención es que, a pesar del país francófilo y sobre todo en la Primera Guerra, hay muy poco apoyo argentino a Francia. Es decir, Uruguay mandó un contingente. Hubo aviadores, ¿no? Me parece. Bueno, pero Albornoz, pero Argentina fue el país. Almonacid, pero fue como voluntario. Fue el país que más recolectó dinero y envió a Francia durante la Primera Guerra. Sí, pero no mandó soldados, a lo que voy. Los uruguayos mandaron soldados. Sí, en el cementerio de Montevideo hay una urna igual es un para dato soldados ese, ¿no? caídos. Es decir, también se mandó mucho dinero para Alemania, ¿no? Es decir, la comunidad de Alemania también mandó lo suyo. Pero porque acá los franceses compramos ambulancias, les mandamos. Bueno, el hospital argentino de París, que lo puso Marcelo T. de Alvear, parte de su propio pecunio, y que fueron varios médicos distinguidos a trabajar ahí, como fue Chutro, que después recibió la Legión de Honor, y Chutro, Arce se especializó y Finoquieto. También. Uno de los Finoquietos la especialización era en París. Allá en París. Sufre López Matos si se olvida algún doctor, ¿eh? Los colegas son porque hace poco tuve un cambio de opinión de saber si es que había estado Gutiérrez, pero no, Gutiérrez no estuvo ahí. José Arce. Bueno, les propongo una pausa musical. El hijo de José Arce fue el primer embajador en China de Perón. También gran médico, ¿no? José Arce. Gran médico, sí. José Arce se volvió. Le propongo a la doctora Eve Pelosi y al Omar López Mato que hagamos una pausa y después sí nos metamos entonces en esta historia de qué sucedió en la Segunda Guerra Mundial y por qué el libro de Eve se titula Vichy no fue Francia.
Estás escuchando Tenemos Historia. Conduce Emilio Perina, con la participación especial del doctor Omar López Mato. Bien, y hoy estamos hablando de nuestras relaciones y la visión desde la Argentina de Francia, de la historia francesa y de la historia argentina, hecha por la doctora Eve Carmen Pelosi, que tiene este libro, Vichy no fue Francia. Ahora, antes de hablar de lo que fue Vichy, este gobierno títere o manejado por los alemanes y por los nazis en la Francia de 1940, tenemos que decir cómo un poco se llegó a eso, ¿no? El momento más triste de la historia francesa contemporánea debe haber sido sin duda ese día de junio, se me escapa ahora el día, 14 de junio de 1940, cuando los alemanes entran en París y desfilan por el Arco de Triunfo y hace, no se ven muchas siempre películas. Mi padre me contaba que él, el día que cayó París, bueno, los alumnos se pusieron a llorar y le hicieron un verso de Víctor Hugo que era sobre la vez anterior que París en 1870 estuvo a borde de caer. No, cayó. No desfilaron, pero cayó. Los alemanes estuvieron en Versailles en 1871, después de la batalla de Sedan. Yo me quedé enganchado en el 14, cuando se produce la gran movilización para evitar los que taxis, caigan. Los taxis parisinos. Que se mandan los taxis estoy hablando de 1800, con cuando cae Napoleón III, en 1871, después de la batalla de Sedan, los alemanes tomaron París, entraron en París. Y ese es el verso, de Víctor Hugo, que me acuerdo que mi padre leyó ese día, cuando estaban todos llorando, porque se estaban llorando los compañeros. 14 de junio de 1940, París había entrado en guerra muy poco tiempo antes, en la Segunda Guerra Mundial. 3 de septiembre es la declaración de la guerra. Del 39. Claro, donde los alemanes invaden Polonia. Polonia, exactamente. Y ahí después viene lo que los franceses llaman les drôles de guerre. O sea, todo el invierno los alemanes van e invaden Finlandia, Estonia, Letonia, pero nada más. Y entonces los franceses creen que la línea Maginot, construida después de la Primera Guerra Mundial, les va a era inexpugnable. La línea Maginot era una línea de trincheras, de fortificaciones, de concreto, de una línea pensada para una guerra del estilo de la Primera Guerra Mundial, una guerra estática, pero ya no tenía en cuenta el tanque, el avión. El ideólogo decir que la línea Maginot no iba a servir. Y había escrito un libro. Claro, había escrito un libro de Gaulle mostrando lo que era el ejército alemán y cómo tendría que modernizarse el ejército francés. Por los tanques, la Blitzkrieg. Acá hay algo interesante, ya que lo mencionan a De Gaulle. De Gaulle sobrevive a la Primera Guerra Mundial casi de milagro, es herido y pasa muchos meses en un hospital, porque todavía en la Primera Guerra Mundial el ejército francés se manejaba con cánones de heroísmo que colocaban a los oficiales y a los generales al frente de las cargas, con lo cual eran los primeros en caer y los batallones se quedaban sin líderes y era mucho más fácil derrotar a un grupo que no tiene líder que a un grupo que sí tiene líder. Eso va a ser modificado en todos los ejércitos a consecuencia de la cantidad de oficiales que mueren en los primeros meses, oficiales franceses que mueren en los primeros meses de la Primera Guerra Mundial. Y De Gaulle, digamos, es un afortunado porque él es herido, no muere, pero que pasa muchos meses en un hospital y es cuando De Gaulle empieza a revisar todo la estrategia militar francesa y escribe este libro criticando la línea Maginot. Exactamente. Y uno de los que copia y sigue a Perón es Perón, digamos, uno de los que va a hacer un trabajo similar en la historia militar y que tiene muchos puntos de similitud con De Gaulle es Perón. Claro. Porque no lo que aparece en práctica. No, claro, no, pero digamos en lo que tiene que ver a cómo el ejército ya no es una máquina, al revés, pasa a ser una máquina movilizada, no, y además toda una estructura y no depende del heroísmo del soldado, digamos. Lo que cambia es la idea de que el soldado y el valor personal versus la organización. Eso ya lo había dicho Napoleón, lo que pasa es que se habían olvidado. Claro, bueno, lo que pasa es que en la Primera y la Segunda Guerra Mundial asistimos a la industrialización de Alemania. Claro. Alemania se hace fuerte, descubre, prepara, y los franceses, digamos, se quedan con la gloria de Verdun, que ellos triunfaron en Verdun. Pero finalmente
en y poco... el ejército... Y aparte tienen severos problemas económicos a lo largo primero porque ellos confiaban de que los alemanes le iban a pagar las pretensiones de guerra de Versalles, Sí, y sí. no le pagaron nada. Pero Y los era alemanes... Bueno, ¿cuál exagerada. es el éxito de Hitler? El éxito de Hitler fue que dio pleno empleo en Alemania. Ese Los es alemanes uno, tenían sí, 30% desocupados, y un buen día dijo, no, muchachos, vamos a hacer armas, vamos a hacer caminos, vamos a hacer autobahn, vamos a hacer coches. Y todos los alemanes Claro. tuvieron su empleo trabajo. gracias Su a trabajo. Pero la ahora política. sí, ya de alguna manera hemos explicado cómo se formó esa línea Maginot, que tenía que ver con una concepción antigua de la estrategia militar, que no tenía presente que el ejército es toda una Los maquinaria, tanques, los tanques, los aviones, todo, que todo no lo que existían no en existía. la Primera Guerra. Y los usaron pero- la primera vez en la Primera Guerra los ingleses. Pero, Claro. pero Pocos tanques, además, insisto, ¿no? Lo que había cambiado era una concepción de que la guerra era una cuestión de valor y de heroísmo, Sí. a la idea de que la guerra es el ejército, y es más, toda la nación en armas y la industria tienen que servir al ejército para que esa maquinaria Pero funcione. además, en esta primera invasión porque Alemania, no bien se produce la primavera, Eso iba a decir, en una rápida primavera arrasa con Francia. arrasa, pero Rompe antes la de línea arrasar con Francia, no, pero va a Bélgica y Holanda. Claro. Sí. Claro, rodea ¿no? rodea Lo rodea fuera y de la después mano. entra Claro. por el norte, por Lille, Exacto. por toda esa parte. Y ahí estaban los ingleses, porque Francia firmó un tratado con Inglaterra que ninguno iba a actuar solo, sino de común acuerdo. Ujú. Ahora, cuando los ingleses se dan cuenta del desorden del ejército francés, que estaba muy desordenado, de la falta de órdenes, los ingleses en Bélgica se embarcan y vuelven a Inglaterra. Una Dunkerque. parte en Dunkerque, la famosa, Dunkerque. las playas de Dunkerque, en una operación de recuperar Que no pudieron recuperar no recuperaron todos los todo, soldados, pero sí. recuperaron una buena parte, Una buena parte. del Y ahí ejército, que si no tenemos- lo hubieran recuperado, no sé si Inglaterra hubiera no tenía podido capacidad de resistir. responder. Y de ahí tenemos un testimonio muy lindo, de un historiador francés, Marc Bloch, Ujú. que escribió unas memorias. Él estuvo ahí y participó de todo eso. Y él después escribe y muestra el desorden que existía en el ejército francés y cómo esa falta de mandos en escala hace que los ejércitos a veces no sepan qué hacer. Ujú. Él se escapó ya cuando veía que la cosa se perdía. Bueno, se internó en una casa, se vistió de particular y escapó. Ujú. De esa manera pudo escapar. Y después escribió las memorias de toda esa invasión a Bélgica, Holanda y el norte de Francia, mostrando la desorganización del ejército francés. Bueno, la cuestión es que el 14 de junio, todavía en la primavera del año 1940, la Entran primavera los- europea, entran los alemanes en Francia, Los franceses llaman los Bosch. los Bosch. Los Bosch. Y la gente se sale resuelve partir corriendo. el país en dos, ¿no? Hay como una Ahí suerte sí de... se hace, de una línea imaginaria Ujú. por la cual el norte va a estar gobernado por el gobierno de Vichy. ¿Por qué Vichy? Porque Vichy era una estación termal y había muchos hoteles. Entonces, por eso decidieron poner el gobierno en Vichy. O sea, había lugar donde alojar a la Había gente lugar del para gobierno. ministerios y todo eso. Y el sur queda, desde Bayona, ahí, queda por el momento libre. Y la gente, hay crónicas de esa época, cómo la gente salía corriendo en los autos, con los colchones arriba, Ujú. porque le hablaban de un alemán y era el terror que tenían frente a los alemanes. Mucha gente se refugia en el sur y sobre todo los intelectuales se van a Marsella, Sí, Pont muchos de pintores, Vence, muchos pintores Pont de vivieron Vence, ahí. toda esa zona y viven muy bien. además, Sí, viven bien. Sí. ¿no? Bueno, le voy a pedir a la doctora Eve Carmen Pelosi que tenga un poquito de paciencia. Vamos a hacer una pausa. Ya sabemos cómo se instalaron en Vichy. Ahora le vamos a preguntar después de la pausa por qué Vichy no fue Francia, ¿no? Tenemos historia, iluminando el pasado, desafiando el futuro.
decodificando el presente con el simple ritual del diálogo. Bueno, en la pausa yo recordaba una de mis películas preferidas, Casablanca, con Humphrey Bogart, que es una película del año 41, el director Tony Curtis, que es claramente una película hecha de propaganda para que Estados Unidos entre en la guerra. Es anterior a Pearl Harbor, Casablanca. Estamos hablando de junio del 40, cae Francia. Recuerdan la trama, Casablanca era una colonia francesa, donde uno ve a los policías que son franceses, el ejército alemán que ocupa parte del norte de África, Marruecos. Y bueno, el recuerdo de cómo se movían los intereses de todos y cómo el policía francés termina después haciéndole trampa a los alemanes, ¿no? Pero la pregunta que quedó pendiente con Eve Carmen Pelosi, autora del libro Vichy no fue Francia, es ¿por qué Vichy no fue Francia? Porque existe una teoría, mucha gente dice que la resistencia francesa es un invento publicitario, que no hubo tal cosa. En realidad, Vichy no fue Francia, no es algo que inventé yo. Era el lema del Comité de Gaulle en la Argentina. Entonces, por reacción a todo lo que pasaba, enseguida la colonia francesa se reunió y empezó a juntar no solamente dinero, ropa, todo para enviar. Y además sacaron un boletín. El boletín Pour la France Libre. Bueno, Por la Francia Libre. Y ese era el lema. Vichy no es Francia. La Francia Libre, recordemos, porque De Gaulle, no me acuerdo si embarca en Dunkerque o en otro lado. Termina en Londres. Termina en Londres. Fue encargado por el gobierno, antes de que entrara Pétain, por Daladier, hacer tratativas con Inglaterra. Entonces fue y volvió varias veces a Inglaterra. Finalmente, cuando el gobierno decide nombrarlo a Pétain y firmar el armisticio, De Gaulle ya no vuelve, se queda en Inglaterra. Pero pensemos, y hace el famoso llamado del 18 de julio. Claro. El llamado del 18 de julio, poca gente lo debe haber escuchado, porque todo el mundo en París estaba escapando de los alemanes. Y él no tenía nadie y no era conocido. Entonces, eso es muy importante, porque De Gaulle no era conocido. Y el mariscal Pétain, por el otro lado, era el héroe de la Primera Guerra Mundial, el gran mariscal francés. Y además él dice, antes de seguir matando gente, arreglemos con los alemanes. Ese es el sentido del armisticio. Y los alemanes firman el armisticio en el mismo vagón de tren en el cual se había firmado la rendición en la Primera Guerra. Hitler se ocupó de que buscara el mismo vagón de tren, eso me acordaba. Y Hitler viaja por un día a París. Sí, nada más. Un día iba a ver y se lo lleva al arquitecto Speer, Albert Speer, que después fue ministro de Industria. Y es el famoso cuando él ve la tumba de Napoleón y dice, no, van a tener que mirar para arriba, decir, Albert Speer era el arquitecto que hizo la Cancillería y después diseñó las luces de Nuremberg y después fue ministro de Industria. Y él decía, es el único nazi que se arrepintió, porque él reconoce los excesos del Holocausto. Pero volviendo a Vichy no fue Francia, entonces era el boletín de la Francia Libre, y acá en la Argentina se juntó dinero para todo, para armas, se nombraron madrinas. Las madrinas eran aquellas que se ocupaban de algún soldado, les escribían, les mandaban ropa, alimentos. Lo que pasa es que los franceses que vinieron a la Argentina se integraron enseguida en la sociedad argentina. Entonces, cuando llega el momento de la guerra, no vuelven a Francia a luchar. Tanto es así que hasta el presidente de una de las comisiones francesas, su hijo era nacionalizado argentino y no fue a luchar a Francia. A diferencia de los ingleses, que al final los anglo-argentinos fueron todos a Inglaterra. Fueron todos, hubo pilotos ingleses, yo conocí a varios ex soldados ingleses que vivieron siempre acá en la Argentina. Esto me recuerda, estoy hoy muy cinófilo, el comienzo del Filo de la Navaja, la película
con Tyrone Power, Sí. sobre la novela de Somerset Maugham, empieza cuando se declara la Primera Guerra Mundial en la Argentina, en una estancia en La Pampa, la Argentina, cierto, es verdad. donde la familia se divide porque la mitad era francesa y la mitad era alemana, y los hijos de esa familia que explotaban tierras en la Pampa Argentina se van... Se dio mucho Sí. en Es la que eso se sociedad dio mucho, argentina. porque, bueno, todo lo que es Muchísimo. Alsacia-Lorena, Alsacia-Lorena era a veces alemana, a veces era francesa, entonces hay familias mixtas. Albert Schweitzer, Ujú, el famoso organista, era primo de Sartre. ujú. Y uno tenía a Schweitzer y otro a Sartre, ¿viste? Y eran mezcladas. Y bueno, justamente parte de la Legión extranjera tenía como sentido albergar a todos los francófilos, entre ellos los de Alsacia-Lorena. Muchas veces iban a la Legión extranjera porque tenían nacionalidad alemana, pero ellos se sentían franceses, iban a la Legión extranjera. De hecho, si los capturaban durante la guerra, tanto en la primera como en la segunda, los fusilaban en el momento porque eran traidores los alemanes. Y en un momento, para crear esta división de la Legión extranjera, parte de la Legión extranjera quedó plegada al gobierno de Vichy y otra parte de la Legión extranjera quedó plegada al gobierno de De Gaulle. Y en Siria hubo un enfrentamiento entre un batallón de la Legión extranjera de Petén o de Vichy y un regimiento de la Legión extranjera de la Francia Libre. de la Francia Bueno, Libre. De Gaulle pronuncia ese discurso del 18 de julio del 40 donde en dice- Londres, ¿no? Desde Y Londres. donde dice algo muy importante. Hemos perdido una batalla, no hemos perdido la guerra. Ujú, Porque De Gaulle veía que esta guerra era una guerra mundial. ujú. O sea, tenía una visión geopolítica Sí. Extraordinario, muy sí, eso desde ya. importante. Eso desde Muy ya. importante. Y era un gran estratega. Y entonces Ahora, acá... tenía problemas para que el gobierno inglés y los aliados le dieran su lugar, ¿no? Ese va a ser un problema Bueno, que lo va a sí, estar largo. Pero se peleaban. Siempre se peleaban Siempre. con Jacques. Bueno, y hay otro Rommel personaje nunca. que es bárbaro de la historia francesa, es Leclerc, el Sí. general Leclerc, Sí. que para los franceses, para muchos franceses Leclerc es más importante que De Gaulle, porque Leclerc peleó en el norte de África, y tal es así que cuando recuperan París, el primero en que- entrar en París fue Leclerc, no Sí, De Gaulle. Es más. Y el que entró en París para ir a ver si se podía entrar, yo lo entrevisté en su ¿Sí? momento, era el director de la librería, hoy en día está muerto, ¿no? Ya Sí, falleció. El director de la librería francesa era el que Leclerc había mandado a entrar a Librería París. francesa acá en Buenos Aires. Sí, subrepticiamente a ver cómo estaba el panorama. No, inclusive hay un frenarse de los americanos para dejarlo entrar a Leclerc. Sí, bueno, porque- bueno, vos sabés No, que hay un detalle. además los americanos no le avisaron a De Gaulle del día de y que desembarcaban en Normandía. El general Patton era el que tenía la posibilidad Uno de de llegar antes que Leclerc y frena. Vos sabés que había tan poco, es decir, como para saber cuáles eran los caminos, compraron guías de turismo. El ejército americano-inglés usó guías de turismo, porque claro, no sabían por dónde llegar y cuáles eran los caminos. Entonces, como dijeron, bueno, démosle guía de turismo, le dieron guía de turismo a los oficiales para que supieran por dónde tenían que llegar hasta París. Claro, Bueno, y- Roosevelt tenía muchos enfrentamientos con De Gaulle. Roosevelt no lo quería a De Gaulle. Ujú. Tanto que cuando desembarca en África no le avisa a De Gaulle que va a desembarcar. O sea, Lo marginaban de los planes. sí, porque De Gaulle también es un hombre que es autoritario. Bueno, va a representar también una tercera posición en algunos aspectos. Sí, ¿no? es verdad. Así que en eso coinciden. Vamos a hacer la última pausa del programa de hoy y bueno, después le quiero pedir algo sobre otro trabajo de Eve Pelosi, las relaciones, y que tiene que ver con De Gaulle también, entre Francia y la Argentina bajo la presidencia de Frondizi, 58-62. Ah, bien. Yo quiero... La historia no tiene dueño. Conocela en Tenemos Historia. Último bloque del programa de hoy, estamos conversando con la doctora Eve Carmen Pelosi, que es además académica de la Academia Nacional de la Historia, y que, bueno, un poco hablando de este libro, el resumen final o la conclusión final de este libro suyo, Vichy no fue Francia, que está basado en los lemas de la Francia libre y los boletines que se publicaban aquí en la Argentina. Sí, lo que hay que decir es que en toda Latinoamérica, en todos los países,
hubo un comité de Gaulle. Ujú. En todas partes se formaron, lo cual quiere decir que algunos más importantes, otros menos. Uno de los más importantes es el argentino, pero ese sustrato cultural trajo esa resonancia cuando París es invadida. Ujú. Bueno, y qué formidable liderazgo personal y político el de Gaulle, que tenía en contra a Churchill, que mucho no lo ayudaba, a Roosevelt, que no lo ayudaba. Y sin embargo Con se Stalin mete menos. la discusión de Yalta, aparece en la foto. Aparece en la foto y se va a quedar con el poder en Francia para a pesar de esto, ¿no? Bueno, es que para De Gaulle Francia era aquello a lo cual él servía, y además Francia tenía que tener un papel en el concierto del mundo. Y él de eso no abdicó nunca. No abdicó nunca y lo terminó imponiendo y terminó siendo el que se va a quedar con el poder político hasta que declara la tercera y la cuarta, ¿no? Le corresponden las dos. La cuarta y la quinta República Francesa. Sí, sí. Yo le pedía, para cerrar el programa de hoy, la doctora tiene publicado con la Universidad Católica Argentina en la Facultad de Filosofía y Letras un trabajo sobre las relaciones con Francia en la presidencia de Frondizi 1958-1962. Claro. Frondizi viaja a Francia. Frondizi se encuentra cuando toma el poder con dos grandes problemas. Uno es el puerto de Rosario, que fue hecho por los franceses. El puerto de Rosario. Y que Perón expropió. Y entonces ahí había un conflicto de que cuánto se pagaba, cómo se arreglaba la expropiación. Estaba sin pagar la expropiación. Sí. Mire usted, una cuenta Sí, pendiente. sí. Qué raro los gobiernos argentinos. Qué raro, ¿no? ¿Y habían pasado? Capaz que pasa lo mismo con YPF. No, bueno, habían ahora. pasado 6 años. Tampoco está. No estaba Y el tanto. otro gran problema eran los Bember, porque los Bember son franceses. Sí. La destilería Quilmes. Claro, Sí. Quilmes. ¿No es cierto? Y entonces, en la época de Perón, se da una ley por la cual Se expropian. no había que pagar un impuesto a la herencia. Ah, Ellos no les correspondía, porque ellos tenían la sede de los bancos en Francia, no la tenían acá. Por consiguiente no les corresponde, es un problema legal, ¿no es cierto? Pero de todas maneras deciden pagar algo. Pero bueno, eso no conforma a Perón, y entonces Perón lo que hace con los Bember es expropiarles absolutamente todo, porque no nos olvidemos que los Bember, con la cervecería Quilmes, además hacían una gran labor social, porque tenían un puerto en el Chaco, y ahí tenían escuela, hospital. Bueno, Perón les expropia todo. Entonces, cuando viene Frondizi dice, terminemos con este asunto. Y entonces se estudia todo el caso. Hay cantidad y termina con un asunto más, discúlpeme la interrupción, que es todas las expropiaciones de las empresas alemanas en la Argentina. Por eso yo me confundí. Que eran un montón, eran como 100 expropiadas a consecuencia de la declaración de guerra, la Segunda Guerra, que habían ya pasado 15 años y todavía no se habían devuelto, ya el mundo estaba en paz. Así que ahí viene una política de privatizaciones y de porque todas esas empresas se habían estatizado. Se habían quedado en manos. Estamos hablando de empresas enormes. Enormes algunas. Y la Quilmes se la dieron a los obreros. Pero se la dieron a los obreros, se acabó la cerveza. Sí, claro. Se la tomaron todas. Entonces, Frondizi decide, es el gran problema. Son los dos problemas, el de la Bember y el del puerto de Rosario. Y los dos son solucionados durante el gobierno de Frondizi. Sí, con los Bember terminan pagándoles una parte, porque tampoco el Estado podía pagar todo en ese momento. Y después viene el viaje de Frondizi por Europa, donde lo entrevista a De Gaulle. Sí, pero ya para ese entonces el problema estaba solucionado. Correcto. De Gaulle se queda con una gran impresión sobre Frondizi. Una muy buena impresión. A punto tal que Frondizi tenía que seguir a Alemania para ver a Konrad Adenauer, y De Gaulle lo llama a Adenauer o le escribe. Y le dice, esta es una persona interesante, recíbalo. Y bueno, después ese viaje en el cual estoy tratando de recordar,
Frondizi lo que estaba planteando era el otro tema que con Francia es un conflicto, que es el de común europeo, no, y el de el proteccionismo agrícola, exactamente. El proteccionismo agrícola, claro. Que lo plantean no solo con Francia, sino con el mercado común europeo. Lo que pasaba es que para Francia mantener a la gente en el campo implicaba subsidiar la producción agrícola-ganadera, y no había otra manera, y todavía hoy se subsidia. Todavía hoy se subsidia. Lo que pasa es que también ellos habían vivido el hambre en carne propia durante las guerras, porque decía que no había producción. Y bueno, la única forma era que tuvieses era un tema, básicamente era un tema político, y entonces el Estado francés... pero también era una política de tener autoabastecimiento, claro, tener una posibilidad de autoabastecimiento. Fue muy fuerte, y el racionamiento fue muy fuerte durante la guerra, tanto en el gobierno de Vichy como en la parte libre. Pero el planteo de Frondizi, que por cierto era muy exacto y muy justo, es: miren, si la Unión Europea establece barreras de proteccionismo a los productos agropecuarios, a nosotros nos hunde, y de hecho ha habido cálculos lo que le ha costado a la Argentina. Eso ha sido muchísimo, ahora cambió por la relación de los precios agrícolas. Claro, digamos. y Frondizi les dice: si ustedes en esto no nos ayudan, nosotros no vamos a poder comprarles productos manufacturados. Por consiguiente, a ustedes también les va a ir mal. Por si ese no concepto de la ayudan. interdependencia que en el programa anterior usted nos explicó que Frondizi fue uno de los primeros de plantear, tal vez adelantándose a la idea global. Claro, la idea global. Sí. Ahora, Frondizi iba a caer el 29 de marzo del 62, y estaba pactada una visita de Gaulle a la Argentina, porque ese viaje ya estaba acordado como reciprocidad. De Gaulle vino y lo va a recibir el gobierno de Ilia. Y ahí Frondizi no es invitado a los actos oficiales. No es invitado, y entonces no. Y de Gaulle pregunta. De Gaulle lo pide y lo quiere ver. Y claro, yo creo que De Gaulle tenía la idea de lo que había sido la Segunda Guerra Mundial en Latinoamérica, con todos esos comités de Gaulle. Y entonces vino otra vez a Latinoamérica, pero en cada discurso que tiene De Gaulle dice: bueno, pero Francia no les puede dar crédito, porque le piden técnica, le piden ayuda económica, y Francia no estaba en condiciones de darla en ese momento. Así que no. Y después en la época, pero la visita de Gaulle, que fue apoteótica, etcétera, hubo un cierto momento donde hubo manifestaciones y disturbios acá. Bandor le hizo lío, por más que se lo recibió en Plaza Bueno, Francia. en realidad lo que sucedía es todo pero los disturbios tienen origen en un gran equívoco, porque para Bandor y para muchos periodistas de la época era un solo corazón, claro, era la tercera posición los dos, y además hay muchos puntos en común en la historia de ambos y en la visión del mundo, y en cuestiones inclusive de hasta de historia militar e historia estratégica. Y los dos militaban en lo que se pensaba que podía ser el tercer mundo, tercera posición, como lo quisieras llamar. Y el gobierno de Ilia no quería que esa gente se juntara con De Gaulle. Así que eso provocó, nos contaba usted la vez pasada, disturbios en Plaza San Martín. Plaza San Martín y en Córdoba, cuando él va a visitar. La Renault. Claro, Ica Renault. Sí. Renault. Quizás lo que haya como que cerrar es que la sociedad argentina durante la Segunda Guerra Mundial estuvo dividida. Los aliados, los pro-aliados y los pro-nazis. Claro. Que es una cosa muy difícil de comprobar. Claro, porque eso inclusive cortaba las ideologías políticas y las tendencias partidarias. Y también ahora nadie quiere resaltar su pasado pro-germanófilo, porque a veces era pro-nazi, también había una cosa germanófila, había países había gente que tenía tendencia a decir una admiración por Alemania, el ejército argentino había sido formado por instructores prusianos, iban a estudiar iban a estudiar a Alemania. Las contribuciones en la Primera Guerra Mundial fueron importantes, y en la Segunda también, de gente que se sentía identificada con Alemania y no con el partido nazi. Doctora Eve Carmen Pelosi, gracias por habernos acompañado, ha sido muy interesante este viaje entre las relaciones entre Argentina y Francia. Este año, en noviembre, hay un congreso en París
sobre todo los comités de gol en todo el mundo. Ah, qué Durante interesante. la Eso Segunda qué Guerra interesante. Mundial. Sí, me han invitado, Ah. pero es todo, porque en Siria, en Egipto, Mm. en todas esas Claro, regiones hay la también influencia de Francia comités cultural de en gol. todo el mundo es impresionante. Sí. Es decir, acuérdense, Indochina, bueno, pues viene Dien Bien Phu en Sí. esa época, pero Indochina, Sí, Camboya, sí, son todos Siria. países hablaban francés. Así es. Siria. Muchas gracias, doctora Pelosi. Y bueno, Omar, nos reencontramos la semana próxima. Vamos a estar acá. Estamos aquí en Radio El Mundo con Tenemos Historia. Chau, hasta la próxima semana que viene.